El 1 de mayo de 2015, el usuario de Reddit R. Bradbury 1920 hizo una extraña publicación en el sitio, en la que escribió sobre sus sospechas de que alguien estaba entrando en su apartamento y dejando notas adhesivas en partes aleatorias de su casa. La entrada decía: el 15 de abril encontré una nota amarilla de post-it con una letra que no era mía en mi escritorio, recordándome algunos mandados que tenía que hacer pero de los que no le había contado a nadie. Aunque fue extraño, lo atribuí a algo que había hecho mientras dormía, pensando que tal vez, en mi estado de semidespertar, la había escrito y por eso no parecía mi letra. La tiré y no le di mayor importancia. El 19 de abril encontré otra nota adhesiva en la parte trasera de mi silla de escritorio, con la misma letra que la anterior, diciéndome que me asegurara de guardar mis documentos. Estaba asustado, pero no había otros signos de una entrada forzada. Así que instalé una cámara web en mi casa, apuntándola hacia mi escritorio, y usé una aplicación de seguridad para que grabara al detectar movimiento. El 28 de abril me desperté y encontré otra nota adhesiva. Esta decía: nuestro casero no me deja hablar contigo, pero es importante que lo hagamos. Inmediatamente revisé la carpeta de la cámara web en mi computadora y no encontré nada de la noche anterior, pero la papelera de reciclaje de mi computadora había sido vaciada, algo que estoy seguro de no haber hecho recientemente. Esto indica que alguien notó la cámara web y borró los archivos, ya que estos estaban guardados directamente en una carpeta en mi escritorio llamada webcam. Hoy, 1 de mayo, encontré otra nota adhesiva, esta vez en el exterior de mi puerta, sin nada escrito en ella. También parecían haber notas adhesivas en muchas otras puertas de mi complejo de apartamentos, todas en blanco y de colores variados. ¿Tengo algún recurso legal en este caso? No tengo pruebas, excepto por las notas adhesivas, pero están escritas con mi bolígrafo y en mis post-its, por lo que, en teoría, podría haberlas falsificado. Ponerme en contacto con la policía podría meterme en problemas si no logran determinar una fuente externa para esto. Solo quiero asegurarme de no estar perdiendo el tiempo de nadie. Debería consultar a mi casero o a las otras personas que viven en el complejo. La entrada ya era extremadamente extraña y algo inquietante, pero en una edición posterior, el usuario mencionó algo que llevó su historia a un nivel completamente nuevo de escalofriante. Edición: revisé una carta que recibí de mi casero cuando me mudé, y la letra es idéntica. ¿Podría esto contar como evidencia? Después de leer la publicación, la mayoría de las personas probablemente encontrarían extraño que el casero del usuario pudiera tener cualquier tipo de información sobre el que no hubiera mencionado explícitamente en sus conversaciones. Basándose únicamente en la información de la publicación, sería casi imposible para una persona común determinar qué estaba causando que las misteriosas notas adhesivas aparecieran en el apartamento del usuario. La naturaleza inusual de la entrada hizo que más de unos pocos usuarios pensaran que el autor estaba inventando la historia. Entonces, la letra es idéntica, y el casero escribió que el casero no quiere que el casero hable contigo. Probablemente estás sonámbulo. Además, creo que estás inventando esto porque no estás proporcionando suficientes detalles. Aparecen las notas después de que despiertas, así que estaban allí por la noche. ¿Las encontraste al llegar a casa? ¿Encontraste la que estaba detrás de tu escritorio por casualidad o la notaste el mismo día? Otros usuarios intervinieron en el hilo para darle consejos al autor. Consigue una de esas cerraduras para puertas que solo se puede abrir desde el interior. Si es el casero y está usando su llave, entonces no podrá entrar, al menos por la puerta principal. Sin embargo, no fue hasta varias horas después que otro usuario, llamado Kaker-Laak, respondió a la entrada con un comentario que llevó el hilo en una dirección completamente diferente. Pareces sincero, y esto no parece ser la trama de una historia. Es posible que tu casero esté dejando notas dentro de tu apartamento, pero no tienen sentido en el contexto en el que las describes. Lo más probable es que tú mismo estés escribiendo las notas, pero te estés olvidando de haberlo hecho. ¿Usas notas adhesivas como recordatorios en otras partes de tu vida o trabajo? Sí, esto podría ser un problema de salud mental. Podrías estar experimentando algún tipo de trastorno disociativo, o podría tratarse de un problema físico. Mencionaste que tienes un dormitorio muy inusual, estrecho y sin ventanas. ¿Existe la posibilidad de que no estés recibiendo suficiente ventilación mientras duermes? ¿O de que haya una fuga de monóxido de carbono en el edificio? Un detector de monóxido de carbono barato, que deberías tener de todos modos. Es una forma rápida de averiguarlo. También mencionaste que tienes dolores de cabeza muy fuertes. Conoces tu historial médico y mental, y tus otras experiencias. Si crees que estos incidentes podrían ser tú, escribiendo notas para ti mismo, no hay vergüenza en buscar a alguien calificado para darte una opinión. Como probablemente sabes, el monóxido de carbono es un gas inodoro que es increíblemente peligroso para los humanos. A bajas concentraciones, puede causar dolores de cabeza, mareos y confusión.
pero a niveles altos puede matarte fácilmente. Para que Kaker-Laak supiera que el usuario tenía un dormitorio inusualmente estrecho y sin ventanas, habría tenido que revisar algunas de las publicaciones anteriores de R-Bradbury, lo que finalmente le dio suficiente información para proponer una hipótesis sólida y potencialmente salvar la vida del autor de la publicación. 3 años después del incidente, una radio pública convirtió el hilo en un episodio de podcast como parte de su proyecto colaborativo en Let's Thread con Reddit. En el episodio, entrevistaron a Kaker-Laak, cuyo nombre real es Ken Roach, un ingeniero que había pasado por una experiencia similar con monóxido de carbono. Cuando le preguntaron cómo llegó a su hipótesis, respondió: hubo una publicación anterior donde R. Bradbury estaba preguntando en un subreddit de diseño de interiores cómo encajar un escritorio y una cama en un apartamento muy estrecho al que se estaban mudando y que no tenía ventanas. Eso me hizo pensar, Dios mío, un apartamento en Boston sin ventanas, claro que están alucinando. Su casero no está entrando para escribir notas, pero ¿por qué están alucinando? R. Bradbury respondió al comentario de Kaker-Laak solo unos minutos después, diciendo: he tenido dolores de cabeza muy fuertes y de hecho, ya tengo un detector de monóxido de carbono. Supongo que debería sacarlo de su caja y enchufarlo. El hecho de que el autor original configurara incorrectamente la cámara web y asumiera que los archivos habían sido eliminados probablemente estaba relacionado con la confusión causada por la intoxicación por monóxido de carbono, una teoría que muchos comentarios en el hilo parecían respaldar. Tras la respuesta del autor original, varios usuarios intervinieron en el hilo para elogiar a Kaker-Laak y destacar lo mal que podrían haber salido las cosas. Si no hubiera estado activo en el hilo en ese momento exacto, Kaker-Laak acaba de salvarte la vida. R. Bradbury. Literalmente. En serio, envíale dinero a ese tipo. La probabilidad de juntar a estas dos personas, una con el problema y otra con la capacidad de captar los detalles y proponer una hipótesis, es absolutamente increíble. R. Bradbury podría haberse quedado atrapado en esto durante años antes de llegar a esta conclusión. En un comentario que hizo en otra publicación un par de años después, R. Bradbury proporcionó algunos detalles más que aclararon un poco más su situación. En mi caso, tenía que ver con que mi dormitorio no tenía ventanas. Técnicamente no era un dormitorio, pero los apartamentos baratos y las reglas no se llevan bien. Además, mi unidad estaba justo encima del garaje del edificio. Había numerosos otros problemas con el edificio que agravaron la gravedad de mi situación, incluyendo, como mencionaste, problemas con el calentador y la ventilación. Desde el incidente en 2015, R. Bradbury ha estado activo en varios hilos, respondiendo a personas que estaban en situaciones similares a la suya y ayudándolas a entender los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono. Tras la respuesta que le salvó la vida de Kaker-Laak en la publicación original, quedó un pequeño detalle sin resolver: ¿por qué la escritura del casero coincidía con la de las notas adhesivas? Aunque R. Bradbury nunca comentó al respecto, otros usuarios de Reddit en el hilo propusieron sus propias teorías. Llego tarde al hilo, pero ¿cómo explica eso que las notas tengan la letra del casero? Supongo que tampoco me había dado cuenta de eso. Todo es una mentira. Su letra se ve rara cuando está bajo los efectos del monóxido de carbono, o simplemente estaba paranoico. Eso no explica cómo la letra del casero se ve idéntica a la de las notas adhesivas. Mala escritura mientras está aturdido mezclada con paranoia. No lo sé, yo no soy el autor del post. Teniendo en cuenta que el autor inicialmente pensó que las notas adhesivas estaban siendo dejadas por su casero, es muy probable que, en su estado de confusión y paranoia, haya imitado la letra de la carta. Este es el único cabo suelto en el incidente que quedó sin resolver. Pero hay algo que sabemos con certeza. Si Kaker-Laak no hubiera respondido a la publicación tan rápidamente como lo hizo, las cosas podrían haber terminado trágicamente para R. Bradbury y probablemente para algunos de sus vecinos también.